Hermanos, un gusto, el Señor les bendiga. Qué bueno que en esta mañana podamos seguir acercándonos a la palabra del Señor. Y he querido dar continuidad a lo que estamos estudiando del libro de los Hechos, pero quiero hacer un énfasis especial en esta mañana. Entonces, le damos gracias al Señor por su bendita palabra y le pedimos que nos guíe en esta hora. Padre Celestial, gracias Señor por su misericordia, por su amor, por su cuidado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que ha tomado bien conectarse hoy y participar de la enseñanza, Señor. Suplicamos su benevolencia con nosotros, su ayuda, su dirección, hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, cuando veíamos en clases anteriores, en sermones anteriores, veníamos hablando del libro de los Hechos y el énfasis al hacerlo es ver cómo todas esas enseñanzas eh, teológicas, cómo todas esas enseñanzas profundas son aplicadas en iglesias sencillas. No son para eruditos, no son para personas cuya única labor es acercarse a la palabra y vivir alrededor de la palabra, sino que es para todos los hermanos. En este caso, nosotros teníamos a Pablo por acá en Éfeso, en su tercer viaje. Y ya en el capítulo 20 que vamos a leer, ya ha avanzado la ruta y ha llegado a Troas. Allí llegan otros hermanos, probablemente líderes de las iglesias locales que estaban en el camino para acompañarle. Recuerde que eh, tal vez en este momento ya estaban haciendo la recolección de los dineros que dijeron que se tenían que hacer para la iglesia necesitada en Jerusalén, la iglesia perseguida. Y en este sitio es donde ellos están y es donde nuestro versículo inicia, ¿no? Y dice en Hechos 27, el primer día de la semana. Si leemos en la PDT dice el domingo. Y realmente aquí ya hay un cambio de énfasis o de paradigma, podríamos decir, que es lo que más le cuesta a las iglesias entender. Esos paradigmas que a veces nosotros colocamos y que nosotros mismos generamos que se nos conviertan en tradiciones que no nos dejan avanzar. Recuerda que el pueblo de Israel tenía el Sabbat o el día sábado como el día de la fiesta solemne de la semana. Ellos, el Señor les había dado ese día y ellos tenían muchas cosas positivas alrededor de esa celebración, aunque pues los fariseos habían incluido un poco de cosas que no les facilitaba. Pero aquí vemos que por primera vez se menciona el primer día de la semana, o sea, el domingo. No, no es en el contexto nuestro donde el domingo es el día de descanso. Allá en ese tiempo, pues no era el día de descanso. Entonces, probablemente la actividad que va a hablar ahora no es una actividad que se desarrolla a las 9 de la mañana como la nuestra. Tampoco había escuela dominical. Tampoco había muchas cosas que tenemos hoy, que sin ser malas, pues es la comprensión en nuestro contexto de lo que debemos hacer en el día del Señor. Pero algo clave que menciona Hechos 27 es que estaban reunidos los discípulos, todos los creyentes. Hoy día, pues, nuestra reunión se limita a lo que estamos haciendo hoy, a través de alguna plataforma de video. Pero la reunión era algo muy importante para los creyentes, porque eran personas que eran ávidas de la palabra del Señor, eran ávidas de entender qué era lo que estaba pasando. Hoy en día, tal vez las iglesias están ávidas de nuevos espectáculos, nuevas innovaciones, nuevas formas de hacer las cosas.
una nueva palabra porque la de la Biblia no es suficiente. Y no debería ser eso, ¿no? Esta reunión de ese día tenía un propósito claro, decía, para partir el pan. O sea, la comunión de los hermanos. No solo se reunían, sino que tenían comunión. En medio de tiempos difíciles, porque eran iglesias que estaban empezando, eran iglesias que estaban surgiendo, muchas de ellas salían de grupos judíos que estaban en esas ciudades, y llega el momento en que tienen que manifestar su fe y tenían muchas limitaciones, pero Dios es bueno, así como Dios es bueno en nuestros hogares. Tal vez para algunos no se sientan totalmente capacitados, tal vez algunos piensen que están subutilizados en estos días, cuando tenemos todo un espacio para nosotros prepararnos, para nosotros formarnos, como es en nuestros propios hogares. No es difícil empezar la labor en el hogar. Lo que es difícil es darle continuidad. Y el texto nos sigue diciendo, Pablo les enseñaba. Esta palabra tiene que ver más con que él tomaba un argumento y lo discutía y le daba peso para que ellos entendieran la profundidad de lo que tenían que aprender. Es enseñar, era discutir, discutía con ellos, porque todas esas personas eran relativamente nuevos creyentes, que habían tenido antes prácticas alejadas del Evangelio. Entonces, algunas cosas que eran normales para ellos, Pablo les explicaba por qué no era una práctica dentro del Evangelio. Y eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Algunas prácticas religiosas, como el persinarse, como el pasar por el frente de un templo y arrodillarse, son expresiones que no forman parte del Evangelio. Eso no está en el Evangelio. Pero sí son prácticas de las personas de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo enseñarles sin que ellos se sientan agredidos para llegar después de que han creído en el Señor? Y más de uno, pues, se ha visto confrontado con que sus prácticas no eran las que están en la Biblia. Es más, el Evangelio fue para cristianos, no para no cristianos. Por eso muchos no lo leen, porque no se han acercado al Señor. Pero tenía cierta característica este tiempo de enseñanza, porque dice, habiendo de salir al día siguiente, Pablo les enseñaba. Y muchos de los comentaristas dicen que Pablo no entendía cómo, pero sabía que probablemente no iba a volver a pasar por esta ciudad, probablemente no iba a volver a hablar con los hermanos y probablemente no podía enseñarles más. Por eso alargó la noche y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero, ¿qué hay que enseñar? Bueno, tampoco en nuestras casas queremos llevar a nuestros niños o nuestros jóvenes o nuestros hijos, nuestra esposa o con nuestro esposo hasta la medianoche, ¿no? En todos los días enseñando la Biblia. Pero entonces, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Y qué tengo que tener en cuenta en la enseñanza que yo voy a dar, pues, en la congregación, pero hoy nos vamos a enfocar más en nuestro hogar? Lo primero, Eclesiastés 12:9 está ahí en la pantalla. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Muy bien. Aquí hay varias palabras claves que nos van a ayudar a entender este versículo. Y cuanto más sabio fue
el predicador. Predicador es un término que utiliza el escritor bíblico para referirse a él y referirse al ejercicio que estaba haciendo acá en este libro. Y cuanto más sabio, entre más conocimiento tuvo, y ahí es algo en lo que debemos detenernos un momento y ver una característica que debemos tener nosotros. Aquel que se esfuerza es el que más sabe, el que más aprende. Tal vez hoy en día, con el ejercicio de nosotros ir a la academia, a una institución educativa para aprender, creemos que la fuente es la academia. Me explico. Si usted quiere ser médico, pues va a la academia. Y a la academia, pues, lo forma, le ayuda. Pero aquel que fue a la academia hace 20 años, si no ha seguido aprendiendo, si no ha adquirido más conocimiento o como le dice acá, más sabiduría, pues probablemente sea alguien que empieza a limitarse en la práctica de su profesión. Igual un contador. Un ejemplo con un contador es un contador que se graduó hace 20, 25 años. Hablaban del PUC, del Plan Único de Cuentas. Y hoy hay otra forma de llamarlo y otra nomenclatura y otra forma de desarrollar la tarea. Entonces sí es cierto que va cambiando el proceso de entender lo que nosotros sabemos de la academia con lo que nosotros nos encontramos a diario. Igual con la palabra del Señor. Alguno dirá, bueno, es que yo fui a un instituto bíblico. Es que yo fui a un seminario y ahí aprendí lo básico. Pero ¿usted no creen que este hombre sabía suficiente como para dejarnos un escrito que lo leemos y nos sigue enseñando mucho? Pero sin embargo él decía, y cuanto más sabio fue el predicador, o sea que el ejercicio de él era un crecimiento continuo. Y así como en las empresas hay programas de crecimiento continuo, donde vienen y les dicen que por su profesión tienen que hacer una maestría, un posgrado, un diplomado, cualquier estudio adicional para seguir creciendo. En la palabra del Señor pasa lo mismo. No es suficiente con lo que aprendimos cuando llegamos a la iglesia. No es suficiente con lo que aprendimos cuando recibimos nuestro primer curso. No es suficiente lo que aprendimos el año pasado. Hay que seguir creciendo. Entonces, entre más sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, aquí le coloco un destino al esfuerzo del maestro, o en este caso el predicador, para enseñar. O sea, la enseñanza no es para que yo sepa más, para que yo maneje mejor el tema, sino, en el caso de la enseñanza bíblica, es para ayudar y transmitir sabiduría al pueblo. En este caso, el pueblo de Dios, y en el ejemplo nuestro, a nuestro hogar. No solo enseñó más sabiduría, o sea, él ya había enseñado y siguió enseñando. Porque algún padre me puede decir hoy, pero yo ya le enseñé a mi hijo lo que tenía que saber. Bueno, entonces ahora el ejercicio es vaya y aprenda más sabiduría de la Biblia para que tengan que enseñar más a la familia. Vaya y aprenda más sabiduría en la Biblia para que tenga más que enseñar a la iglesia. El maestro es un ejercicio difícil y es noble entre los que enseñan la academia secular, pero a veces es poco valorado en la iglesia. Pero no solo enseñó, sino que hizo escuchar. O sea, él intencionalmente
hizo que la gente escuchara. No quiere decir que la gente lo quería escuchar, no quiere decir que la gente lo aclamaba y lo buscaba, sino que él trazó una estrategia y se hizo escuchar. Hizo que la gente prestara atención a lo que él decía. Pero no solo hizo que que escucharan como quien está escuchando la palabra, sino que hizo escudriñar, hizo que la gente investigara, hizo que la gente tomara en serio el hecho de que tenía que saber qué era lo que quería decir este hombre, y entonces ellos por su propia cuenta empezaron a investigar, empezaron a escudriñar. Y también menciona el versículo 9 que dice, y compuso muchos proverbios. Aquí de componer no es como quien compone una canción, sino que él trató de condensar tanto lo que había aprendido, tanto, que se convirtieron en proverbios. Y si hablamos del libro de proverbios, estamos hablando de que solo con 2 frases usted puede, es como quien viene y tiene una pequeña caja y empieza a sacar cosas y empieza a sacar cosas y empieza a sacar cosas. Porque está tan compacta la verdad ahí que se puede profundizar mucho aún con pocas líneas. Yo no sé cómo entienda usted la enseñanza en su hogar. Y no estoy hablando con el esposo o la esposa o los hijos, sino con todos a la vez. No sé cómo la entiende. Pero si usted quiere ayudar a sus padres que están débiles en la fe, tiene que enseñar sabiduría. Pero para enseñarles sabiduría de la Biblia, primero usted tiene que adquirirla. Si sus hijos ya están en la edad de no escuchar los consejos, usted tiene que hacer que escuchen la palabra de Dios. Y tiene que hacer que ellos escudriñen la palabra de Dios. Pero no como obligación, como vamos a ver ahora, sino guiado por el Señor, guiado por su Santo Espíritu. Porque usted puede hacerlo, mi hermano. El único requerimiento es ser la primera oración. Y cuanto más sabio sea, más puede enseñar. Versículo 10. Entonces, ahora viene la otra parte. ¿Cómo enseñar? El maestro sabio no da cantaleta, sino que él utiliza lo mejor que tiene para dar la mejor enseñanza. Dice el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice procuró, o sea, buscó la forma. O sea, no era lo que le iba viniendo a la mente lo que iba diciendo. Él tenía un cúmulo de conocimiento en su mente y él empezó a clasificarlo, a clasificarlo. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Aquí las palabras agradables no es el chiste que hace reír, sino que son las palabras como un delicioso jugo endulzado con algo que no lo hace ser ni insípido ni hostigante cuando lo toma. Es como si la palabra del Señor fuera un jugo que usted se siente y prepara y usa los mejores componentes para hacer el jugo y de la forma adecuada para que cuando llegue al paladar de su familia le encuentre agrado. A veces algunos se esfuerzan en vamos a hacer el devocional y empiezan a leer pasajes y Dios les dice eso. Pero aquí no es solamente que hay una hora en la que nosotros vamos a hacer un devocional y venga y leemos y oramos y nos vamos, sino que intencionalmente, como maestro, usted prepara todas las cosas para que a su familia les sepa agradable lo que usted está compartiendo. En el mejor sitio de la casa, de la mejor manera, con las mejores palabras, con el mejor ejemplo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras
de verdad. Acá cuando habla de escribir rectamente no está hablando de la caligrafía, que sea una buena caligrafía. Aquí está hablando de que esas palabras de verdad que en el Nuevo Testamento son el Evangelio, no tuviera ninguna expresión indigna, ni en él ni en los oyentes. Entonces él se esforzaba que esas palabras de verdad, antes de darla a los demás, él las vivía rectamente. O sea, tenía una conducta intachable. Todo eso nos dice estos dos versículos de este hombre. Ahora, la Biblia dice que él es un maestro sabio, ¿no? Y no estamos diciendo que nosotros lo seamos, pero sí es el ejercicio de acercarnos a lo que el Señor espera cuando nosotros demos la palabra. Y cuando hablamos de la enseñanza, nos acordamos del Señor. Alguien le llamó maestro bueno, le decían maestro, le decían rabí, le decían Señor cuando él enseñaba. Y él sí que cumplía todo lo que dice acá. ¿Cómo es posible que él en un monte sentara a miles de personas y pudiera enseñarles y las personas se quedaran y las personas sintieran como agradable lo que les decía? Deseaban seguir escuchando, lo seguían. El Señor es el máximo ejemplo. Pero con Eclesiastés queremos enseñar son los principios. Versículo 11. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, esto parece ser que suena terrible, pero veámoslo. Las palabras de los sabios. El escritor, de alguna manera, no se atribuye sabiduría a él, sino que él dice que aunque él es muy reconocido en su enseñanza, hay otros sabios. Las palabras de los sabios. Dice las palabras de o sea, de los varios sabios que hay. No dice fueron, sino son. Son como aguijones. Y tal vez alguien pensaría que entonces las palabras que dicen los sabios es como cuando viene una abeja y lo pica a uno y entonces le hace doler, le hace salir como ¿cuál sería la palabra? Una hinchazón, algo rojo y le va a doler. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Miremos una parte de la siguiente oración, dice, y como clavos hincados son las de los maestros. Un clavo en ese tiempo pues es un poquito diferente, pero digamos que vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer que esa puntilla entre profundamente en esa madera en que está. Y nosotros tenemos el martillo. Aunque la ilustración es bien clara, yo hago la pregunta, ¿dónde tendríamos que pegarle a la puntilla para poderla enterrar en el bloque de madera que tenemos ahí? Y es obvio, diría, pastor, hay que pegarles arriba, en la cabecita de la puntilla. O sea, todos los golpes que den tienen que ser ahí. Porque usted puede pegar en la mitad, darle golpes en la mitad de la puntilla, pero eso no va a hacer que la puntilla se introduzca en la madera. Todos los golpes tienen que ir dirigidos a ese pequeño punto que usted, si tiene buena visión, va a pegar, si no le pasa lo que le pasa a mí, que a veces me pego en el dedo. Pero todos los golpes van dirigidos en la misma parte, en la misma dirección. Entonces, cuando el texto dice que las palabras de los sabios son como aguijones, también es lo mismo. Una abeja que recorre toda la mano y no entierra el aguijón, pues no va a producir el efecto para el cual fue
tiene esa herramienta que es el aguijón. Igual con el maestro. El maestro pues tiene las palabras, pero si no va en la misma dirección, si no va al mismo punto, si esas palabras no llegan al corazón del quien está transmitiendo la enseñanza, no va a lograr el objetivo. Las palabras de los sabios y las de los maestros son como aguijones y como clavos. ¿Y eso es malo? No, al contrario. El, ma- el maestro sabio sabe cómo dirigir las palabras, sabe cómo colocar la palabra de Dios en el corazón de la gente. Y tal vez esa es una característica que debe identificar a los hermanos del camino, que pedimos al Señor que nuestras palabras sean adecuadas y pues sean tan certeras que llegue al punto en el que el Señor necesita que llegue al corazón nuestro. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces aquí se agrega otra cosa, no es que necesitemos un pastor, en ese tiempo los pastores eh, eran otros, no es como los que hay hoy en las congregaciones, entonces no puede estarse refiriendo a eso, pero sí puede estarse refiriendo al corazón que debe tener el pastor, pero también el corazón que tiene que tener la persona que está llevando la enseñanza en su hogar. La enseñanza se lleva para cuidar a la gente, no para maltratar a la gente. La palabra es para cuidar al hermano, al esposo, al hijo, a la esposa. Cuidar no es solamente proveer. Cuidar no es evitar que se entren a la casa a robar. Cuidar, en este caso, es el corazón de ese miembro de nuestro hogar. ¿Y cómo lo cuidamos mejor? Cuando damos en el clavo, en el blanco, con la palabra de Dios. La enseñanza tiene que tener dirección. Dirección. Pero enseñar no es fácil. ¿Qué nos dice el versículo 12? Por favor, alguien que lo lea. Ahora, hijo mío, o más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Gracias, mi hermana. Hay otras personas que también enseñan estos pasajes haciendo otro énfasis, diferente al que tiene el escritor. Pero avancemos. Dice, ahora, eso habla de tiempo. Le llama hijo mío. Y recuerdo que cuando yo me convertí hace mucho tiempo, diría como 14 años, cuando entregué mi vida al Señor. Recuerden que a mí de chiquito me llevaban a la iglesia de la orejita, de la manita. Más de la oreja que de la manita. Pero yo acepté al Señor. Y el primer texto que me dijeron después de que me convertí, ahora Jorge, vaya busquen su Biblia y lea Eclesiastés. Y a mí me impactó mucho lo que dice el texto de hijo mío, como si me estuviera hablando a mí. A mí eso me impactó mucho. Y acá, como si le estuviera hablando al corazón del maestro. Ahora, hijo mío, a más de esto, o además de esto, sé amonestado. En este caso, la amonestación no es el regaño. La amonestación es la advertencia. El escritor dice, le voy a advertir. ¿Qué le va a advertir? Primero, no hay fin de hacer muchos libros. Y tratando de explicar eso, podríamos decir, en el caso por lo menos de la Biblia, desde que hay Biblia, han habido comentarios bíblicos y se han escrito libros y libros. Y hoy todavía, si están funcionando las imprentas, todavía tienen que haber libros en imprenta. O hay personas que están escribiendo un libro y lo van a subir y lo van a vender electrónicamente. Hay gente que escribe mucho
sobre la Biblia, pero también sobre todos los temas, sobre medicina. O sea, nunca se va a agotar un tema. Nunca vamos a decir, bueno, nunca más hay que escribir un libro de medicina porque ya se sabe todo lo de la medicina. No hay nada nuevo que haya que dar. O en la psicología, ya no hay ninguna nueva teoría, no hay ningún nuevo concepto que vaya a aparecer de ahora en adelante porque todos ya están revelados. Y en cuanto a la palabra, no hay que escribir más comentarios porque todos los comentarios se han hecho. No, siempre va a haber mucho más. O sea que por más sabio que nosotros lleguemos a ser, nosotros no somos contenedores de toda la sabiduría, ni siquiera del tema que nosotros manejamos. ¿Sí? Algunos dicen, no, yo soy experto en hablar de la familia y han escrito libros de la familia. Pero si usted los lee, muchos de esos temas están a medias. Todavía falta profundizar mucho más. O sea, no hay forma que la sabiduría que nosotros manejamos sea una sabiduría que contenga totalmente el conocimiento, mucho menos el conocimiento de la palabra, mucho menos el conocimiento de Dios. Y eso va a crear alguna fatiga, ¿sí? Algún cansancio en nosotros. Pero también dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No está diciendo que no estudie, sino usted está dispuesto a pagar ese precio. Usted está dispuesto a sacrificar horas de descanso, a sacrificar horas en las que ustedes podían estar haciendo algo más. Usted está dispuesto a sacrificar tiempo que tal vez le traería otro tipo de gratificación por preparar un estudio para su familia. La enseñanza tiene un costo, hermano. Y no es un costo económico. Y no es el costo facilista de buscar un tema en internet e imprimirlo y ahí vamos hablando y ahí Dios nos va ayudando. No, así no son los hermanos del camino. No los que yo conozco. Los que yo conozco son hermanos que se esfuerzan en darle lo mejor a sus hijos, lo mejor a su esposa, lo mejor a su familia, lo mejor a la iglesia. Pero hay una recompensa también, hermanos. El costo es alto, porque si usted invierte 1 hora, 2 horas, 3 horas para preparar una enseñanza, ese tiempo no va a volver, ya pasó. Pero hay una bendición. Una bendición. Versículo 13 y 14. Alguien que nos ayude con la lectura de esos 2 versículos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias. El otro aspecto que maneja nuestro escritor bíblico es que, reconocido como una persona muy sabia, tan sabia, hermano, que aún líderes en el mundo todavía siguen citando estos proverbios de la Biblia, ¿sí? Y no estamos hablando de líderes cristianos, estamos hablando de líderes seculares. Con toda la sabiduría que tuvo, con todo lo que leyó, con todo lo que alcanzó, con todo lo que demostró, porque también mostró grandeza, él dice, el fin de todo el discurso oído, o sea, él empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y usted empieza a buscar si en algún lado le dice a la gente, usted tiene que obedecer a Dios, como muchos otros pasajes del Antiguo Testamento están, ustedes han sido desobedientes a Dios, por eso Dios los ha dispersado, ustedes deben obedecer a Dios, se le dice a Adán que desobedeció a Dios, pero la única parte de este libro que menciona algo con respecto a obedecer es acá. Dice, el fin de todo el discurso, o sea, después de haber dicho todo lo que se dijo, de haber argumentado todo lo que se argumentó,
de haber discutido con los oyentes todo lo que discutió, dice, esto es el fin, pero también el principio. Este es el fin de todo lo que han escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dos cosas. El hombre más sabio de su época identificó. Teme a Dios. O sea, ten una actitud reverente delante de Dios. Reconoce que Él es Dios. Reconoce que Él es superior a nosotros. Reconoce que Él nos creó. Reconoce que lo que se escapa de nosotros, que es el tiempo, Él tiene el control de eso. Cuando pienses en Dios, ten una actitud reverente. Teme a Dios. Y lo segundo, guarda sus mandamientos. Obedece sus mandamientos. Tenlos en cuenta y ponlos delante tuyo todos los días. Y cuando vayas a hacer algo, pregunta, ¿esto me ayuda a obedecer los mandamientos de Dios? Eso es lo que está diciendo el escritor. Y luego dice, la razón de eso, porque esto es el todo del hombre. No dice que esto es lo que necesita el hombre, ni esto es lo que tiene que hacer el hombre. Dice, esto es el todo del hombre. Cuando utiliza ese término, lo hace a título, en el griego, a título individual. Esto es lo que tiene que hacer la persona. Pero cuando dice aquí, el todo del hombre es todos los hombres. Esto es lo que tienen que hacer todos los hombres. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto costo de enseñar? Entonces el versículo 14 sigue diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces habrá un juicio, hablando del juicio final. El hombre sabio, más sabio de su época, entendió que era verdad que Dios iba a juzgar a la humanidad. Nuestros hombres sabios hoy en día niegan la existencia de Dios. Por ende, niegan la existencia de un juicio de parte de Dios. Y si hay algún juicio, es por la maldad del hombre, por el calentamiento global, o sea, quieren aún eso atribuírselo al hombre y no a que Dios va a juzgar al ser humano. Porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso entendió después de leer todo lo que leyó, escribir todo lo que escribió, clasificar todo lo que clasificó y aprender 2 veces, porque el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Para enseñar, entonces tiene que aprender. Y cuando está dando lo que tiene, entonces aprende más, porque sabe dónde no hizo énfasis, sabe qué se le olvidó, entonces va y busca nuevamente. El hombre más sabio le dice hoy a usted, hermano, usted está contado como las personas sabias. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría no depende de a qué colegio fue, a qué universidad fue, de qué se tituló. La sabiduría que estamos hablando es de la sabiduría divina. Y esa depende del Espíritu Santo que mora en usted. Entonces usted es sabio. Ahora entienda que esa sabiduría fue dada para que le enseñe a su familia que debe temer a Dios y que tiene que guardar sus mandamientos. Y que preparen su vida. Porque un día todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, va a ser juzgado por Dios. En resumen, el maestro en el hogar, o sea, como sus hijos se han criado en el Señor, son sabios. Su esposa se ha criado en el Señor, son sabios. Si el esposo ha criado en el Señor, es sabio. Entonces podemos tener varios maestros en nuestro mismo hogar. Pero el maestro en el hogar debe enseñar sabiduría a los de la casa. Hablando de sabiduría divina. Sabiduría divina. El maestro en el hogar debe enseñar buscando palabras agradables. Que las personas de su casa deseen escuchar lo que usted tiene que decirles. Porque para ellas es algo que produce satisfacción. Tercero, el maestro en el hogar debe enseñar
trazando derecho a la verdad. Ese trazar derecho no es solamente explicar que esta palabra es del griego y del hebreo, sino que yo la entendí, yo ya la estoy viviendo y se las cuento a ustedes para que ustedes también la vivan. El maestro en el hogar debe enseñar en un punto y dirección. Así como cuando se coge una puntilla y se clava en la madera, usted le pega ahí en esa cabecita pequeña a esa puntilla para que entre. Esa es la verdad bíblica que usted va a introducir en el corazón de su familia. Entonces, siempre en la misma dirección, siempre en el mismo punto. Un aspecto más, el maestro en el hogar debe enseñar para guiar, con un corazón de pastor, un corazón para cuidar a la gente, no para maltratarla. No enseñar para tener la razón, sino para guiar en medio de un mundo perverso. El domingo pasado hablábamos de que somos peregrinos aquí en la tierra. Y por ser peregrinos, no tenemos un sitio de destino acá, sino que vamos caminando por este mundo. Su familia necesita un guía, alguien que le diga por dónde es que debe caminar. El maestro en el hogar debe pagar un precio por enseñar. La enseñanza es gratificante, pero tiene un costo. Y hermano, yo le invito a que invierta en eso. Prepárese con la palabra, prepárese en oración, porque todas las familias del camino necesitan un maestro que le enseñe. Por eso, hermano, haga de la enseñanza en el hogar el sitio más seguro para su familia. El Señor nos ayude, el Señor nos dé sabiduría y estemos seguros en Cristo. Oremos.